Entonces, tenemos que tener bien presente que cuando, cuando un sistema está en movimiento, cuando una masa está en movimiento, si nosotros planteamos el producto de dicha masa por la velocidad de la misma, con respecto al sistema de referencia inercial considerado, este producto se define como una magnitud denominada cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento de un cuerpo es el producto de la masa por la velocidad. Se observa que la velocidad es un vector por un escalar que es la masa, por lo tanto la magnitud, cantidad de movimiento va a ser vectorial, porque es una magnitud vectorial por un escalar, por un número. Por lo tanto, lo que se va a producir es un aumento en la longitud del vector, que corresponde también, va asociado con el módulo del mismo, aunque se obtenga una magnitud nueva o una magnitud derivada de la masa y de la velocidad. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros acá vamos a plantear que tenemos la cantidad de movimiento inicial, se le llama o se le asigna antes de la interacción, que es el producto de la masa por la velocidad inicial, siempre hablando del módulo, ¿no? Tanto se puede poner el valor absoluto como se puede poner simplemente la letra, es un equivalente, no hay diferencia en eso. Entonces, acá tenemos un ángulo con respecto a la vertical, que en este caso para este ejercicio son 40 grados, que es el ángulo de impacto con respecto a la vertical inicial y el ángulo de salida con respecto a la vertical también 40 grados. El vector cantidad de movimiento, el vector cantidad de movimiento P va a tener la misma dirección y sentido que el vector velocidad, porque no hay otra opción, porque si el vector velocidad va multiplicado por un número, el vector cantidad de movimiento va a tener la misma dirección y sentido que el vector velocidad. Los vectores se pueden trasladar, acá vamos a poner cantidad de movimiento inicial, cantidad de movimiento final. Los vectores se pueden trasladar para efectuar operaciones con los mismos. Entonces, voy a representar acá la pared, representar ahí la pared nuevamente. ¿Y qué sucede? Que tomamos un punto como que es el punto de impacto, que es el punto de impacto de dicha masa, y a partir de ese punto podemos trazar el vector cantidad de movimiento. Exactamente con la misma dirección con la que venía dicho cuerpo. Y este vector pasa a ser la cantidad de movimiento inicial. En este caso, como se observa, esquemáticamente queda para atrás de la pared de modo imaginario y después real, lo represento el punto de impacto hacia donde continúa, o sería un instante antes del punto de impacto, porque es la cantidad de movimiento que posee la masa.
Una vez interac- que interactúa con la pared le va a ejercer una fuerza. La pared le va a ejercer una fuerza. Va a haber una fuerza sobre la pelota, sobre el cuerpo, y va a haber una fuerza que es la pared sobre el cuerpo y el cuerpo sobre la pared. Por la tercera ley de Newton, si hay una interacción entre dos sistemas, está el principio de acción y reacción, por lo cual podemos decir, bueno, se ejerce una fuerza de acción sobre la pared y una de reacción sobre la masa. Ahora, si esa fuerza se multiplica por el intervalo de tiempo que interactúa la masa y la pared, se pone de manifiesto lo que se entiende y se denomina como impulso. Entonces, la pared le ejerce un impulso a la masa. Y si le impulsa, le va a cambiar la dirección, le va a cambiar el sentido de movimiento, va a modificar la cantidad de movimiento. Por lo cual, como el impulso va a modificar la cantidad de movimiento, el impulso también se puede determinar como la variación en la cantidad de movimiento. Por lo cual queda impulso igual, siempre la variación es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Ahora bien, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos acá en sentido an- antihorario una medición de un ángulo, y acá en sentido horario que corresponde a 40 grados, por lo cual una vez que la pelota recibe ese impulso, experimenta el efecto de ese impulso en un cierto intervalo de tiempo, como está determinado acá, va a tener una nueva cantidad de movimiento que va a ser el producto de la masa del sistema por la velocidad final del sistema. Entonces nosotros trazamos acá los vectores correspondientes, que son el vector cantidad de movimiento final y el vector cantidad de movimiento inicial, considerando las medidas y los datos que se nos proporcionan o que se determinan o que se calculan si es un experimento, que en este caso es el valor de la masa, es el valor de la velocidad, que la velocidad es 2,0 metros por segundo, el módulo. Ahora bien, sucede lo siguiente, que el vector impulso, el vector impulso se puede determinar, como está planteado en esta ecuación, como una resta de vectores, pero también se puede plantear como una suma del opuesto, lo cual queda representado de esta forma así, porque acá más por menos es menos, entonces si hacemos más por menos es el menos de acá. Entonces nosotros no estamos modificando la ecuación, estamos organizándola de una forma diferente para que al operar vectorialmente se efectúe una suma de vectores
y no se efectúa una resta, porque si se suma el opuesto da lo mismo que la resta, pero queda más práctico. Entonces, cuando se continúa el análisis, nosotros observamos que el vector cantidad de movimiento final, acá está positivo y acá está positivo. Pero el vector cantidad de movimiento inicial para determinar el impulso tiene un signo negativo. El negativo indica que su sentido para obtener, para hacer una suma correcta, si tenemos un negativo frente a la letra que representa el vector, está indicándonos que se debe trabajar con el vector con sentido opuesto de la cantidad de momento inicial. Entonces, si el sistema viaja oblicuo y hacia abajo, la cantidad de movimiento es oblicuo y hacia abajo, pero la cantidad de movimiento opuesta o negativa es un vector con la misma dirección y sentido opuesto. Entonces, es como rotar imaginariamente acá 180 grados, se pega toda una vuelta así, toda una vuelta así, y se gira el vector con respecto a este punto, ¿no? Jugando con la imaginación, y va a tener una rotación del vector con respecto a este pivote de 180 grados. Al realizar eso, lo que logramos es trazar y obtener el vector opuesto de la cantidad de movimiento inicial, o sea, menos pi, que es este de acá. Entonces ahora ya queda más arreglado el esquema vectorial. ¿Por qué? Porque el vector cantidad de movimiento final está positivo, lo dejamos en su correspondiente dirección y sentido. El vector cantidad de movimiento inicial debemos encontrar el opuesto del mismo, que es trazar otro vector con igual longitud, si está construido a escala, porque el módulo es el mismo, pero con sentido invertido, por lo tanto, si es oblicuo hacia abajo, el negativo es oblicuo hacia arriba. Una vez trazados esos dos vectores, ya se puede obtener el vector impulso que ejerce la pared sobre el sistema. ¿Por qué? Porque es la suma de un vector más otro vector. Para hacer la suma de dos vectores, nosotros construimos un paralelogramo o un polígono. Construimos una figura geométrica. También se lo puede hacer analíticamente, pero a escala o geométricamente, lo cual implica escala, uno construye, como lo dice la expresión, una figura geométrica que es un paralelogramo que evidentemente tiene los lados opuestos paralelos, las direcciones son paralelas, y por este extremo tenemos otra dirección trazada, una línea auxiliar, porque nos ayuda, nos auxilia a determinar el vector impulso, hasta que se encuentran las intersecciones de esas líneas auxiliares. Después, desde el punto de aplicación, desde el origen de los vectores, el vector suma de la cantidad de movimiento final más el opuesto de la cantidad de movimiento inicial, o sea que estamos sumando el vector verde con el bordó, que están del lado derecho de la pared, como que ocasiona la interacción y el impulso, nos queda que la suma de esos dos vectores es otro vector, es otro vector, vamos a corregir un poquito acá, es otro vector que
va a tener la dirección de un punto al otro, de un extremo al otro, y el sentido correspondiente desde los puntos de aplicaciones, desde el origen de los vectores hasta la intersección de las diagonales. Si está construido a escala y de una forma geométrica, por regla de tres simple, uno mide las longitudes y por regla de tres saca los valores. Si es analítico, que implica una ecuación, ahí debemos de proceder de otra forma. Si nosotros sabemos que acá tenemos 40 grados y acá 40 grados y el ángulo llano es de 180, 40 y 40, 40 grados más 40 es 80, 180 menos 80 va a dar 100 grados acá. 100 grados es el ángulo alfa entre los vectores. Entonces el ángulo alfa es igual a 100 grados. ¿Qué sucede? Que evidentemente es distinto de 90 grados. ¿Por qué lo menciono? Porque si es 90 grados, aplicamos teorema de Pitágoras. Si alfa, si el ángulo entre los vectores es 90 grados, se aplica Pitágoras y el módulo del vector impulso es la raíz cuadrada del módulo de un vector más el módulo de otro vector. Porque, por ejemplo, nosotros trasladamos la cantidad de movimiento final para este otro extremo y acá tenemos un triángulo rectángulo, entonces estamos determinando la hipotenusa, que es este, y el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, por lo cual los catetos son los módulos de las cantidades de movimiento, entonces se suman los módulos de las cantidades de movimiento, se elevan al cuadrado, la hipotenusa va al cuadrado, que despejándola pasamos como una raíz. Ese si fuera 90 grados, pero no es nuestro caso, lo pongo como repaso acá. Nuestro caso es que es distinto de 90 grados. Sí, entonces no podemos aplicar Pitágoras. ¿Cómo se resuelve la situación? Aplicando teorema del coseno. En el teorema del coseno, la expresión es un poco más extensa. Implica que el impulso en su correspondiente módulo, porque la dirección y sentido ya está dado por la construcción geométrica a escala, es la raíz cuadrada de el módulo de un vector cantidad de movimiento más el módulo de otro vector cantidad de movimiento elevado al cuadrado más el doble de un módulo por el otro módulo. Por el coseno del ángulo alfa, o sea, coseno del ángulo que hay entre los vectores, que en este caso ya planteamos que hay 100 grados. Entonces lo que hacemos ahora es determinar la cantidad de movimiento inicial en módulo, que es masa por velocidad, y que es 0,250 kilogramos por 2 metros por segundo al cuadrado. 2 metros por segundo. Por lo cual nos da 0,5, 0,50 kilogramos metros por segundo, que es la unidad de cantidad de movimiento, porque la masa se expresa en kilogramos
la velocidad metros por segundo y la unidad de cantidad de movimiento es kilogramos metros por segundo. Ahora tenemos que la cantidad de movimiento final, acaba inicial, va a ser la masa por la velocidad final del módulo y los valores son los mismos, la misma masa y la misma velocidad en módulo, por lo tanto es 0,50 kilogramos metros por segundo. Una vez que se obtienen estos valores de la cantidad de movimiento del sistema antes de la interacción, por lo tanto antes de recibir el impulso, después de la interacción, por lo tanto después de recibir el impulso, se obtienen los módulos de la cantidad de movimiento que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Las direcciones sí se observa claramente que son diferentes. La dirección que viaja el sistema antes de la interacción, antes de ejercido el impulso, y la dirección que tiene después de ejercido el impulso. Que el impulso es el causante y que genera el efecto sobre el sistema tal que cambia la cantidad de movimiento del mismo. Después de eso es solamente sustituir los valores 0,5 al cuadrado más 0,5 al cuadrado más 2 por 0,5 por 0,5 por el coseno de 100 grados. La calculadora tiene que estar en D, tiene que tener una D en la pantallita, porque puede tener una G, puede tener una R. Son otros sistemas radianes, septesimal, pero trabajamos con el sexagesimal, que es el. En caso que no esté en D, la pantalla siempre debo observar eso. Si no está en D, voy a modo y ahí busco que aparecen los tres modos D, G, R y ahí selecciono el modo D. Si me da con la tecla 1, selecciono con la tecla 1. Pero si no pongo en ese modo D, el coseno del ángulo lo da en otro valor que no es el que corresponde a este. Ese es otro pequeño detalle que debo tener en cuenta. Bien, vamos hasta por acá entonces y ahora en el próximo profundizamos un poquito la explicación.